Gracias y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de Facebook. Eh, el día de hoy corresponde la lección ¿Cuáles son las fuentes de la teología? Del curso titulado Introducción a la Teología Cristiana, subtítulo Prolegómeno. Es un curso que comenzamos el sábado pasado y hoy estamos en la segunda lección. Solamente para que ustedes estén al tanto, es un curso que consiste en 3 módulos y en un total de 15 lecciones, si así Dios lo permite. Hoy corresponde hacernos cargo de la pregunta ¿cuáles son las fuentes de la teología? Y vamos a comenzar de inmediato. Pueden dejar sus preguntas ahí en el lugar que ustedes estén viendo este curso, ¿ya? Vamos a dar, como es nuestra costumbre, una panorámica de lo que vamos a ver el día de hoy para que así nos sirva de mayor comprensión y entendimiento. En cuanto al contenido, vamos a ver una introducción, vamos a ver un primer punto que es la sola escritura, el principio reformado protestante de la sola escritura. Vamos a ver el Antiguo Testamento como fuente del quehacer teológico, el Nuevo Testamento de la misma manera como fuente del quehacer teológico y su respectiva conclusión. Ahí en pantalla tiene usted el panorama de lo que veremos el día de hoy y trataremos, con la ayuda de Dios, de dar respuesta a la pregunta que dice, ¿cuáles son las fuentes de la teología? Digamos, aquí usted puede ver una ilustración, una foto, una imagen en la cual se ven unas fuentes. Obviamente el agua de esta fuente llega a algún lugar, pero cuando hablamos de fuente nos referimos al origen de algo, ¿ya? El teólogo en su quehacer teológico tiene que beber de algún lado. ¿De dónde debe beber el teólogo para hacer teología? ¿De cualquier fuente? ¿O debe beber de algunas fuentes ortodoxas, conservadoras específicas? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Cuáles son las fuentes conservadoras, legítimas, ortodoxas sobre el cual el teólogo debe trabajar? Y aquí el estudiante de teología. Aquí está una imagen de alguien haciéndose la interrogación. Y eso es lo que todos debemos hacernos esa interrogación. ¿Cuáles son las fuentes legítimas de la teología? ¿Sobre qué fuentes el teólogo debe pensar? Bueno, y aquí tenemos un versículo bíblico de entrada. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, más o menos, escribió: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí podemos extraer un principio vigente hasta el día de hoy y por siempre. Si alguien quiere decir algo con respecto a Dios, con respecto a la creación, con respecto al ser humano, etcétera, debería basarse en el testimonio de la Biblia. Eso es lo que está diciendo básicamente. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es decir, conforme a la Biblia, conforme a lo revelado, es porque no les ha amanecido. Es decir, están durmiendo, están en ceguedad, están en oscuridad. Así que cualquiera que hable, que piense, que diga que Dios es esto, que la creación es esto, que el hombre es todo otro, etcétera, etcétera, si no está en armonía y en sintonía con el testimonio de la Escritura, entonces no está autorizado. No vale, en otras palabras. Es decir, debe estar de acuerdo al testimonio. Y el profeta Isaías nos recuerda de forma muy clara esto en este versículo de Isaías 8:20. Sigamos. Aquí usted tiene la imagen de Juan Calvino. Juan Calvino es un teólogo popular, un teólogo citado para bien o para mal, un teólogo amado, un teólogo odiado. Es una persona que sí o sí ha sacado roncha en el quehacer teológico histórico y doctrinal. Incluso hay un sistema teológico que lleva su nombre, que honra su nombre en ese sentido, conocido como calvinismo. Calvinismo. Vamos a ver más sobre el calvinismo cuando veamos la teología dogmática, ¿ya? En su momento, en este mismo curso más adelante. Este teólogo nació en el año 1509 y murió en el año 1564. Y él escribió lo siguiente, mire, muy interesante. Él dice, la gran originalidad en teología consiste en no pretender ser original.
Bueno, esta frase es contracultural a la posición progresista posmoderna de la actualidad, de nuestra contingencia, porque hoy en día, contra más originales somos, más se nos aplaude o más la gente aplaude al estudioso original. De hecho, aún en las ciencias naturales, las ciencias seculares, para que alguien destaque dentro de la comunidad científica, debería presentar una tesis o un estudio original, algo que alguien nunca dijo antes, aunque esto sea de repente descabellado, pero como es nuevo, original, es bienvenido en la comunidad científica progre. Sin embargo, Juan Calvino, teólogo, nos dice la gran originalidad en teología consiste en no pretender ser original. En otras palabras, lo que Calvino nos está tratando de decir es que él, en su quehacer teológico, no pretende inventar nada, solo decir cosas que ya se han dicho de otra manera antes. Es decir, él no sería original en ese sentido. Él hace sinónimo el no ser original a la fidelidad. Bueno, vamos a ver si están así conforme transcurra este curso. Pero la frase es buena, contracultural, y si nosotros la aplicáramos a nuestra predicación expositiva o a nuestras formas de enseñar, podríamos sacar buenos ejemplos de esto, porque en realidad tenemos que ser fieles a la escritura y no tenemos que pretender ser originales, es decir, hablar cositas que nunca nadie habló. No, tenemos que tener una fuente sólida, que es la palabra de Dios. Vamos a pasar al primer punto. El primer punto se titula sola escritura. A ver, la sola escritura, hermanos, la sola escritura es parte de las 5 solas. La sola escritura es una de las 5 solas que fue el grito de guerra de la Reforma Protestante. Algunos dicen que fue la causa formal de la Reforma Protestante. Entendamos algo. Sola escritura. O sea, que si solo la escritura debe ser la fuente correcta para que el teólogo haga teología, a priori uno podría pensar que todo lo demás está fuera. Solo la escritura. Vamos a entender qué significa sola escritura, porque en este punto hay una discusión aún dentro del mundo reformado conservador. Aún dentro del mundo evangélico conservador hay una diferencia de cómo entender este principio de la sola escritura, ¿ya? Pero avancemos. Mire, esta imagen yo la puse el otro día en mi muro en Facebook. Es una imagen que yo creo que en más de alguna oportunidad usted ha visto también en las redes sociales. Me refiero específicamente a la imagen de la izquierda. Es que hay una persona ahí ilustrando que dice, Señor, háblame. Hincado, orando, con las manos arriba, Señor, háblame. Y sale una mano de una nube y le pasa la Biblia. Yo estoy seguro que muchos hemos celebrado esta imagen, le hemos puesto quizás me gusta, quizás otros han aplaudido, pero yo les anticipo que a mí no me vende la pomada esta imagen. Si bien es cierto, hay cosas que yo comparto con esta imagen, pero a mí no me venden la pomada. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque esta imagen, en estricto rigor, representa un punto de vista teológico en cuanto a los dones, que se conoce como cesacionismo. ¿Ya? Está expresando esa imagen ahí el principio, entre comillas, de sola escritura. Sola escritura, es decir, oye, tú que estás hincado y estás orando, pidiendo que yo te hable, en otras palabras, puedes reflexionar solamente de lo que está en la Biblia, para ser teólogo, en otras palabras, estoy haciendo una aplicación. Sin embargo, yo puse esta misma imagen, pero con una explicación al lado que dice, es la Biblia la que evidencia la profecía como vigente en la iglesia local. Por ende, obedezco a la Biblia, sola escritura. A ver, aquí quiero darle a entender que hay una diferencia entre los cesacionistas y los continuistas con respecto al principio de sola escritura. Ambas abrazan el principio de sola escritura, pero tienen una pequeña o quizás más que pequeña diferencia. Esto es importante porque estamos viendo cuáles son las fuentes del teólogo, las fuentes del cual el teólogo debe pensar. A ver,
Para eso tengo a esta persona de al lado que se llama Mauricio Jiménez, es un teólogo chileno, Mauricio Jiménez, un teólogo chileno, que yo no en todo estoy de acuerdo con él, pero en esto que él puso, escribió en alguna oportunidad, estoy muy, muy de acuerdo. Él es un teólogo continuista, y él pone lo siguiente, mire, y ahí pongo la fuente abajo para que si alguien lo quiere buscar, después se la puedo pasar. Escuche bien, lo que está en negrito, eso lo puse yo. Él dice lo siguiente: la sola escritura, abro comillas, comienza a hablar él, la sola escritura, la sola escritura era el principio de que toda otra autoridad humana debía someterse a la autoridad final y decisiva de las Sagradas Escrituras, las únicas que eran infalibles, pues procedían de Dios mismo. Ahora bien, contrariamente a lo que algunas personas puedan pensar, sola escritura no era un repudio. Mire, escuche, sola escritura no era un repudio o un rechazo abierto y absoluto a la autoridad de las palabras de los hombres, entre paréntesis, como la de los padres apostólicos, los credos o las decisiones conciliares, sino que más bien la afirmación de que toda otra autoridad debía ser sometida a la autoridad superior de la palabra de Dios. Me explico. Los continuistas usan el principio sola escritura para descalificar muchas veces a aquellos sector dentro del cristianismo, en el mundo pentecostal, etcétera, etcétera, para descalificar a las personas que creen en la vigencia del don de lengua, en la vigencia de la profecía, en la vigencia de los milagros, etcétera, etcétera. Entonces, ellos usan la sola escritura como para acallar esas voces diciendo esas son revelaciones extraescriturales, por ende, por ende, no están honrando el principio sola escritura. Sin embargo, el hermano Mauricio Jiménez no está de acuerdo con esa posición. Él nos explica otra cosa, que es lo que usted acaba de leer, que acaba de escuchar. A ver, hermano, este principio de la sola escritura nació en el corazón de la Reforma Protestante y yo voy a explicarle qué significa en su contexto histórico. Mire, el principio sola escritura, que fue la bandera que los reformadores levantaron, la levantaron en protesta al sistema teológico católico romano. Ese es su contexto histórico. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica Romana creía en dos fuentes de revelación. Una, la escritura, y dos, la tradición. ¿Me sigue? La escritura y la tradición. Y finalmente, quien tenía la última palabra era el magisterio, el Papa y compañía. O sea, básicamente el sistema católico romano cree en tres elementos revelacionales: la escritura propiamente tal, la tradición y el magisterio. Eso lo vamos a ver de mejor manera cuando veamos el sistema católico romano. Entonces, es a la luz de ese contexto histórico que los reformadores dijeron solo escritura, para decir que la tradición y el magisterio no tenían la misma autoridad que la escritura. ¿Me está siguiendo? Es en ese contexto histórico donde ellos levantaron la bandera solo escritura. Solo la escritura tiene la palabra final. Pero los reformadores no estaban diciendo que la tradición no pudiera aportar algo, o que la parte del magisterio decide los que enseñan no pudieran enseñar algo o traer luz. No, lo que están diciendo es que solo la escritura es la autoridad absoluta y final, sin necesariamente negar lo que pudiera aportar la tradición o el magisterio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mundo protestante y católico? Que los protestantes dicen solo escritura y el mundo católico dice escritura, tradición y magisterio. ¿Me sigue? Entonces, esta cuestión de sola escritura
no se refería desde el punto de vista histórico contextual como para descalificar en aquellos que creen en los dones de profecía o de lengua. Eso es otra cosa. Uno posteriormente podría hacer una aplicación quizás, pero el principio solo escritura no se refería a eso en su contexto histórico. ¿Me sigue el punto? ¿Por qué? Porque nosotros los protestantes evangélicos también aprendemos de maestros que Dios levanta en la iglesia. Entonces creemos en la parte magisterial de la iglesia. También creemos que la tradición, a través de los concilios, a través de otros hermanos que hicieron teología en el pasado, también podemos aprender de ello, es decir, de la tradición. La diferencia está que para nosotros la autoridad final es solo la Biblia. O sea, cuando la tradición está en contra de la Biblia, la tradición debe callar. Cuando los maestros están en contra de la Biblia, los maestros deben callar. La Biblia es la autoridad final. Esa es la diferencia. Entonces, la fuente del teólogo es solo la escritura, pero vamos a ver más adelante cuando veamos teología histórica, por ejemplo, que la fuente del teólogo histórico no solamente es la escritura, sino que también son los concilios de los padres de la iglesia, es decir, lo que otros teólogos dijeron antes a través del devenir de la historia. Obviamente, estas fuentes históricas no tienen la misma autoridad que la escritura, porque nosotros creemos en la sola escritura. Pero sí hay otra fuente. Por ejemplo, hay gente que dice, no sé, yo solo la escritura, yo solo la Biblia, yo solo la Biblia. Claro, eso puede parecer piadoso a primera vista, pero cuando uno escarba un poquito hay orgullo, porque si realmente creemos en la escritura como la autoridad absoluta y final, debemos entender que la misma escritura también dice que levantó maestros para que nos enseñen. Entonces, si tú no quieres aprender de otros hermanos, también hay soberbia, ¿o no? Solo que la Biblia es el colador final. Ese es el punto. Entonces, en este punto, el hermano Mauricio Jiménez tiene toda la razón. Leo de nuevo. La sola escritura era el principio de que toda otra autoridad humana debía someterse a la autoridad final y decisiva de las Sagradas Escrituras, las únicas que eran infalibles, pues procedían de Dios mismo. Ahora bien, contrariamente a lo que algunas personas puedan pensar, sola escritura no era un repudio o un rechazo abierto y absoluto a la autoridad de las palabras de los hombres. Por ejemplo, porque pueden haber habido hombres que hicieron teología y hicieron buena teología, como la de los padres apostólicos, los credos o decisiones conciliares, sino que más bien la afirmación de que toda otra autoridad debía ser sometida a la autoridad superior en la palabra de Dios. En definitiva, los cristianos protestantes creemos que la Biblia es la autoridad final. En ese sentido singular y sustancial, es la única fuente autoritativa absoluta y discurso final con respecto a toda verdad. En ese sentido, la fuente del teólogo es la Biblia. No obstante, también podemos revisar otros documentos históricos de gente que pensó de la Biblia. Ese es el punto. Vamos a pasar al punto 2, Antiguo Testamento, ya que hemos dicho que la Biblia es la fuente autoritativa del teólogo conservador. Vamos a ver al Antiguo Testamento. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice lo siguiente. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí el doctor Lucas registró lo que Jesús dijo. Y que una de las cosas que Jesús dijo es mostrar la triple división del Antiguo Testamento. Es decir, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que el Antiguo Testamento, como fuente autoritativa del teólogo, se divide en tres partes. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí hay una evidencia empírica de cómo Lucas dejó registrado esta división. ¿Ya? Tenga en mente entonces esto,
que el Antiguo Testamento, bíblicamente hablando, se dividía en tres secciones: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La Torá. La Torá. La Torá, en hebreo, obviamente, es la primera división del Antiguo Testamento, la Torá. Y en la Torá tenemos el libro de Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la primera división judía del Antiguo Testamento y que Jesucristo expresó en Lucas 24:44. Solo que la traducción lo decía como en la ley de Moisés, es decir, la Torá, en los profetas y en los salmos. La Torá es la primera división y el contenido de la Torá son estos 5 primeros libros, que de acuerdo a la traducción de la Septuaginta se conoce como Pentateuco. Pentateuco. ¿Ya? La Torá. Así que usted como teólogo, como estudioso de la Biblia, cuando piensa en el Antiguo Testamento, debe pensar en esta primera división, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿ya? O 5 rollos. Penta, sí, penta, 5 y teuco, rollos, 5 rollos, Torá. Ahora, hay una definición literal casi de la palabra Torá, ley, ¿ya? Ley. Y a veces la gente piensa mal cuando piensa de la Torá, porque tienen una visión reduccionista de la Torá. Piensan que la Torá es solamente los 10 mandamientos o los 613 mandamientos. No. Una palabra más precisa para Torá, bajo la lógica judía, sería enseñanza, instrucción. O sea que cuando hablamos de Torá, no nos limitamos o no nos debemos limitar a los mandamientos, al decálogo, sino que a los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, instrucción, la Torá. ¿Ya? La segunda división son los Nevin, en hebreo, los Nevin. Recordemos para aquellos que no están al tanto que la Biblia se escribió originalmente en 3 idiomas: en hebreo Antiguo Testamento, en griego koiné en el Nuevo Testamento y algunas partes en arameo del Antiguo Testamento. Entonces, esos son los 3 idiomas originales sobre los cuales se escribió la Biblia. En este caso, Nevin, hebreo, se refiere volvamos para atrás, se refiere en los profetas, en los profetas. Esos son los Nevin o los videntes. Ahí estamos, los Nevin. Bueno, dentro de los Nevin tenemos a Josué. La lógica judía para dividir el Antiguo Testamento no necesariamente es la lógica occidental de cómo nosotros dividimos el Antiguo Testamento, ¿ya? O cómo distribuimos los libros. Yo les estoy expresando una lógica judía, culturalmente hablando. Los Nevin, es decir, los profetas, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, del cual citamos un versículo, ¿se acuerda? Jeremías, Ezequiel, los 12, es decir, lo que nosotros conocemos como los 12 profetas menores, los profetas menores, en la lógica judía se le llama los 12. Y son los Nevin, los profetas, los videntes. Esa es la segunda división del Antiguo Testamento, sobre la cual el teólogo debe hacer teología, debe prepararse académicamente para cada vez ser más inductivo, ser más profesional en el estudio de la Biblia, en el estudio de estas fuentes absolutas y autoritativas de la teología. Ahí tiene una imagen usted con la lengua hebrea. Pasemos a la tercera división, que son los ketubim. Los ketubim. Los ketubim. Los ketubim se conoce como los escritos, es decir, lo que no son la Torá, lo que no son los profetas o los Nevin, el resto. Y comienza con los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther,
Eclesiastés, Daniel, Esdras, Nehemías, primera y segunda de Crónicas. Esos son los Ketubim, los demás escritos. O sea, tenemos la Torá, los Nevi'im y los Ketubim. Ahí usted lo tiene, la Torá, los Nevi'im y los Ketubim. Mire, estas son las tres divisiones del Antiguo Testamento: Torá, Nevi'im y Ketubim. Pero si usted quisiera nombrar el Antiguo Testamento de una, sin estas tres divisiones, observe lo siguiente. Yo saco esa primera T, ¿cierto? Y la pongo acá. Saco la N y la pongo acá. Saco la K y la pongo acá. Y el mundo judío le añade una A y una A y se pronuncia Tanaj. Es decir, cuando hablamos del Antiguo Testamento completamente, los judíos le llaman la Tanaj. La Tanaj. Y de esta forma como usted acaba de ver, es como ellos, es la lógica que ellos implican. A veces algunos también le llaman Tenaj, porque cambian la primera A por una E. Tenaj. Tenaj. O sea, que el teólogo responsable debe ser un experto en la Tanaj o la Tenaj, en la Torá, en los Nevi'im y los Ketubim. Para eso, idealmente debería estudiarse la lengua hebrea. Así que si usted tiene la oportunidad durante su vida de estudiar hebreo, hágalo. Será muy beneficiado al respecto y con mayor razón si usted tiene un llamado al púlpito a predicar la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, entonces, es una de las fuentes del teólogo. El teólogo tiene como fuente la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, la Tanaj. La Tanaj. Digamos ahora el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podríamos hacer la siguiente división, aunque estas divisiones no son absolutas, ¿ya? Porque más de algún teólogo tendrá alguna división un poquito distinta, pero no tanto, pero estas son como la más tradicional. El Nuevo Testamento se divide en libros biográficos, libros históricos, libros epistolarios y libros proféticos. O sea, tenemos los libros que nos expresan biografía, no en el sentido moderno de las biografías, que quede claro, sino en un sentido del primer siglo de las biografías. Históricos, epistolarios y proféticos. Vamos con los primeros. Biográficos. Tenemos los evangelios sinópticos, que son... tenemos los evangelios sinópticos y el teológico. En los evangelios sinópticos tenemos a Mateo, Marcos y Lucas, porque tienen una visión de conjunto. Pero el evangelio de Juan es más teológico. Si usted lee el evangelio de Juan, se va a dar cuenta que Juan hace bastante teología, pero en este caso teología inspirada, no como la teología que hacemos nosotros, que es una teología de reflexión humana, que Dios nos ayuda, nos ilumina, pero al final del día, por más buena que sea nuestra teología, no es inspirada. No obstante, la teología de Juan sí es inspirada. De hecho, Juan fue llamado Juan el teólogo en el proceso de la tradición de la historia de la iglesia, justamente por esa razón, porque era bien teológico. En cambio, los Mateo, Marco y Lucas son más biográficos, ¿ya? Tienen una visión de conjunto de Jesús. Aunque en estricto rigor no son biografías en el sentido moderno del término, por eso yo pongo la palabra biográficos entre comillas, porque son unas biografías con ciertas características del primer siglo, pero no del concepto moderno de biografía. ¿Por qué? Mire, porque en los evangelios sinópticos hay gran parte de la adolescencia de Jesús que no está registrado en los libros. Y en una biografía sí debería estar registrado. Entonces, por eso digo que no son biografías en el sentido estricto del término modernamente analizado. Históricos. Bueno, el libro de Hechos de los Apóstoles, otros le llaman Hechos del Espíritu Santo, es el libro histórico del Nuevo Testamento. Epistolarios, ahí tenemos las cartas de Pedro, de Pablo, de Juan y de Santiago. Con respecto a Pedro, tenemos primera y segunda de Pedro,
Con respecto a Pablo tenemos Romanos, Primera y Segunda de los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicense, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Pablo escribió 13 cartas. Fue el mayor escritor del Nuevo Testamento. Escribió 13 cartas dirigidas a hermanos personales, que se conocen como las cartas pastorales, por ejemplo, Tito, Primera y Segunda de Timoteo, son cartas pastorales. Tenemos las cartas carcelarias que escribió desde la cárcel, o cartas de la prisión, etcétera, etcétera. Tenemos la carta a los hermanos en Roma. Son 13 cartas. Juan escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan, y además escribió el Apocalipsis, pero estamos hablando de los epistolarios, entonces tenemos Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y Santiago o Jacob, el libro o la carta que lleva su nombre, Santiago, la epístola de Santiago. Ahora aquí hay un signo de interrogación porque no está faltando un libro, es decir, Hebreos. Bueno, hasta el día de hoy la iglesia moderna no conoce quién fue el autor de la carta a los Hebreos. Hay teorías, por cierto, algunos dicen que fue Apolo, otros dicen que fue Pablo, etcétera, etcétera, pero en realidad a ciencia cierta no se sabe. Eso no significa que en el momento que se escribió Hebreo, los destinatarios originales no conocían el autor, porque lo más probable es que sí lo conocían, solo que nosotros no tenemos acceso a ello por la distancia del tiempo. Pero sí es una carta del Nuevo Testamento y uno de los documentos o fuentes sobre el cual el teólogo debe hacer teología, ¿ya? Proféticos, Apocalipsis. Proféticos, Apocalipsis. Conclusión. Conclusión, ya estamos dentro del tiempo básicamente. ¿Cuáles son las fuentes de la teología? Bueno, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 27 libros, el Nuevo Testamento, y 39 libros, el Antiguo Testamento, cómo se divide en la lógica occidental. Ahora, hermanos, estas cosas que hemos visto el día de hoy son pinceladas, porque en las próximas lecciones vamos a profundizar sobre los mismos temas. Me explico. Cuando veamos las fuentes de la teología bíblica, las fuentes de la teología exegética, las fuentes de la teología sistemática, las fuentes de la teología dogmática, etc. Ya estas primeras fuentes, estos primeros análisis de esta fuente es algo a vuelo de pájaro de manera general a la teología en general. Pero después, cuando ya comencemos a descender a las diferentes ramas de la teología, vamos a ver que también hay otras fuentes, como bien dije, en la teología histórica. Hay fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes secundarias de la teología histórica? Los concilios, los documentos de los padres de la iglesia, los tratados de teología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra y autoridad final es sola escritura. Ese es el punto. Así que eso es lo que hemos visto el día de hoy, una panorámica de cuáles son las fuentes de la teología. Yo estoy hablando de las fuentes de la teología del punto de vista conservador. Vamos a ver más adelante que hay otros sistemas teológicos que apelan a otras fuentes, ¿ya? Bueno, aquí tienen la bibliografía de dónde sale el escrito completo del hermano Mauricio Jiménez. Damos término a esta segunda exposición y dejo un momento para conversar. ¿Alguna pregunta? ¿Pueden abrir sus audios? No, aquí ya solamente interno. Así que, hermanos, a ver, aquí hay un hermano, hay unas preguntas, parece. Hola, hermano Freddy. No hay problema, hermano Freddy. Sí, es muy interesante estudiar la lengua hebrea. La hermana Verónica dice que es muy interesante estudiar la lengua hebrea. Enciendan sus cámaras los que puedan.